8 de la mañana con 43 minutos, 8 con 43 minutos. Continuamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. Nos acompaña esta hora Jairen Noriega, asambleísta de la bancada de UNES. De manera presencial, asambleísta Noriega, buenos días, qué gusto tenerla aquí, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Quisiera su comentario respecto a la situación terrorífica, espeluznante con la que amanecemos este 1 de noviembre de 2022 en el país, después de la serie de atentados ocurridos tanto en Guayaquil como Esmeraldas y estas amenazas y esta situación que nos tiene a todos con un temor y miedo permanente. Buenos días, bienvenida. Gracias, Licenia y Alexis. Primero, solidarizarme con las familias del Guayas, de Esmeraldas y del Ecuador en general. El Ecuador que estamos viviendo es un Ecuador que no merecemos, es un Ecuador por el cual la gente no votó, es un Ecuador de desencuentro, es un Ecuador de muerte, es un Ecuador que no podemos normalizar que el país viva sumido en el miedo, viva sumido en la violencia, que los niños en Guayaquil, en Esmeraldas, no puedan ir ni siquiera a sus escuelas, se les está privando del derecho a la educación por el miedo que tienen sus padres de que en cualquier momento sus hijos sean asesinados por no pagar lo que han denominado las vacunas. Así que es momento ya de que hagamos un gran acuerdo nacional entre todas las fuerzas políticas y que todos sumemos los esfuerzos, todas las funciones del Estado para salir de esta catástrofe en la que se encuentra sumido el Ecuador. El día de ayer el presidente Guillermo Lasso mencionaba que se va a alargar su feriado y se va a ir de fuera del país a Estados Unidos con su familia para atender temas personales, cuando en este país cada 28 horas están asesinando a una mujer solamente por el hecho de ser mujer, cuando en Guayaquil, cuando en Esmeralda superan las tasas de homicidio de, ciudades tan violentas como que están ubicadas en México, en Colombia. Así que creo que es importante que desde los medios de comunicación, desde la Asamblea y desde la sociedad pongamos una alerta respecto de esto y le exijamos al gobierno nacional que tome cartas en el asunto. Bienvenida, asambleísta. Buenos días. Yo le voy a plantear una pregunta que creo yo a esta hora nos la hacemos muchos ecuatorianos, y a propósito de algo que mencionaba Licenia hace un momento, que la entrega de la proforma presupuestaria 2023, pero también de la ejecución del actual presupuesto. La competencia de seguridad es del gobierno central. Quien tiene el monopolio y el control de la fuerza a través de la policía y las fuerzas armadas es el gobierno nacional. El comandante en jefe de la policía y del ejército es el presidente de la República. Si no se ejecutan presupuestos, si como hemos visto en los últimos días, son los policías los que tienen que poner de su sueldo para sus armas, para la gasolina de los patrulleros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué están buscando? ¿Qué es lo que quiere un gobierno que se ausenta a la hora de atender temas prioritarios como la seguridad, que cuesta vidas? O sea, esto no es que se cae un edificio, una estructura dañada, una carretera que se fisura. Estamos hablando de vidas, asambleísta. ¿Qué es lo que busca el gobierno? Bueno, yo la verdad no tengo la respuesta, seguramente un vocero del gobierno esperaría que la tenga. Pero sin como opositora, ¿qué lectura le da? O sea, si tenemos un país que no gobierna a nadie. Lo que nosotros estamos viendo es que ya no se trata solamente de inoperancia, sino en el tema del presupuesto, la ejecución, estamos viendo una voluntad deliberada del gobierno nacional de no gastar los recursos que tiene asignados. O sea, se podría entender que en una, en dos, en tres carteras de Estado haya una baja ejecución presupuestaria, pero en todas las carteras de Estado eso ya da cuenta de una intención de asignar recursos, pero al final darles la directriz a sus ministros de no gastar. Les voy a poner un ejemplo: la Secretaría de Derechos Humanos había ejecutado únicamente el 15% de su presupuesto y el 5% en un programa, en uno de los programas que tiene para prevenir y erradicar la violencia de género, el 5% en el año más violento para nosotras las mujeres. Es decir, hay presupuesto y no lo están gastando. Y como tú decías, Alexis, eso nos está costando vidas. A la par de que no gastan presupuesto, el correlato, al menos en el tema de la Secretaría de Derechos Humanos, es que a inicios de año se les redujo el presupuesto a los centros y a las casas de acogida. De hecho, yo recuerdo que en este espacio estuvimos conversando a inicios de año respecto de ese tema, y son espacios que salvan la vida de las mujeres porque las mujeres huyen de la violencia femicida que está en sus hogares, salen
salen a estos espacios y el gobierno lo que hace es recortarle presupuesto y se queda con esos recursos y no gasta. Me he quedado loco. Hay 11 casas de acogida, usted corríjame si me equivoco, asambleísta, hay 11 casas de acogida en todo el país y apenas 3 cuentan con presupuesto del Estado. Las otras tienen que hacer autogestión. De hecho, las casas de acogida firman un convenio de cooperación con el Estado. Eso quiere decir que el Estado asume los recursos del pago a recursos humanos que tienen las casas de acogida. Sin embargo, todo lo que es infraestructura, el mantenimiento de los espacios, bueno, transporte, en fin, lo gestionan las propias mujeres. Estuve hace un par de semanas en la provincia del Guayas, la provincia más violenta para las mujeres, y existe una sola casa de acogida, que además ha sido readecuada gracias a cooperación internacional porque el Estado no se hace presente. Entonces, ahí lo que nosotros estamos viendo claramente es que el gobierno nacional está buscando hacia la Proforma 2023, que no la he revisado porque llegó el día de ayer, todavía no nos han remitido a los despachos, pero seguramente como hay tan baja ejecución presupuestaria, hacia el presupuesto 2023 habrán recortado, bajo la excusa de que como no se ejecutó, se supondría que las carteras de Estado no están necesitando esa cantidad de recursos y por ende recortar para el siguiente año. Pero ayer el ministro de Finanzas, asambleísta Noriega, al momento de entregar esta proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del próximo año, decía que establece la mayor inversión de la historia del país. Hablaba de 15,000 millones de dólares que se van a destinar a la inversión social. No va a haber inversión en obra, pero dice que va a haber inversión social. 15,000 millones de dólares, que va a superar la inversión de todos los gobiernos de la historia del Ecuador. Yo entendería que si él anuncia es porque se va algo a hacer, ¿no? Uno entendería que debería ser así. ¿Cómo toman ustedes este tipo de declaraciones? 15,000 millones de dólares. La verdad, con ese nivel de Licenia, ver para creer. E incluso viendo, yo le digo, hasta que ese presupuesto no esté ejecutado, tampoco les creo absolutamente nada. Porque ¿qué es lo que puede pasar? Pueden decir en el papel, sí, 15 millones o 15,000 millones, como usted mencionaba, para presupuesto social. Pero también a la par, la directriz puede ser, no ejecuten el presupuesto. Y si no ejecutan el presupuesto, entonces esos millones siguen quedando en el papel. Y también recordemos que, y un poco para ir introduciendo a la ley que vamos a votar el día de hoy en la Asamblea Nacional, en la proforma presupuestaria ustedes encuentran 3 rubros. Un presupuesto inicial, que es el presupuesto que en papeles asigna el Ministerio de Finanzas. Un presupuesto codificado, que es básicamente la variación que pueden hacer en cualquier momento del año. Ejemplo, si en el presupuesto inicial a inicios de enero del siguiente año es, no sé, $100, el codificado hacia febrero puede ser 80. O sea, el presupuesto codificado es un rubro que se modifica a la alza o a la baja en cualquier momento del año. Incluso, como le digo, si esa promesa está escrita en papeles, también pueden eliminar ese presupuesto en cualquier momento del año, reducir. Y además de eso, el otro rubro que se encuentra dentro de la proforma presupuestaria es el presupuesto ejecutado / devengado, que es precisamente lo que los ministerios gastan efectivamente, lo que ya se ve traducido en obras y demás. Entonces, como le digo, esas promesas de que en el papel esté escrito cierta cantidad de millones para inversión social no asegura necesariamente que, vayamos a encontrar una mejora tanto en salud como en educación, que son los 2 sectores que más han sido afectados. Y ahí hay una alerta que la hiciera hace unos días atrás el ex asambleísta Pavel Muñoz, porque él dejó presentando un proyecto de ley que de hecho fue aprobado para garantizar que cada vez existan más, que debería ser lo óptimo, ¿no? Que además se ajuste a, digamos, los niveles de ingreso que tiene el país, cuánto tiene que ver con lo que se destina a educación y salud. ¿Qué es lo que va a pasar si es que en efecto se ejecuta el veto del presidente con estos 2 rubros específicamente, asambleísta? A ver, la ley lo que nosotros aprobamos es la ley de presupuestos incrementales para salud y educación. ¿Qué es lo que hacía esta ley? Esta ley lo que hace es cumplir con un mandato constitucional. Como ustedes recordarán, en la Constitución del 2008, como sociedad dimos un paso importantísimo, que es lograr preasignaciones presupuestarias tanto para salud como en educación. La Constitución dice que año a año el presupuesto para salud y educación tiene que incrementarse en un 0,5% hasta llegar al menos al 6% en educación y al menos al 4% en salud. Sin embargo, esta es una normativa general. Lo que hacemos con esta ley de presupuestos incrementales es modificar el Código de Planificación y Finanzas Públicas para que ese aumento del presupuesto se haga
haga sobre el presupuesto inicial o el presupuesto codificado, uno de los dos rubros, el que sea más alto, porque ¿qué es lo que pasa? Si tú, ¿qué es lo que propone además el presidente Guillermo Lasso en su veto? Aumentar este 0,5% sobre el presupuesto ejecutado. Y ahí hay un grave problema, porque como les comentaba, ¿qué pasa si esa cartera de Estado tiene una bajísima ejecución? Entonces van a hacer un supuesto aumento y lo van a vender en medios de comunicación como que el presupuesto está creciendo, cuando no está creciendo, cuando debería crecer del presupuesto inicial o el presupuesto codificado. Entonces, eso entre una de las cosas. Una cosa adicional, y esto se me pasó en el comentario, no sé si lo viste tú. Ayer el presidente, en uno de los tweets, cuando hablaba del incremento de los 8.500 policías para la seguridad, dijo que los 1.200 millones de dólares en inversión de seguridad eran de aquí a 2025. ¿Allá no es solo para el año, como ofreció inicialmente? ¿Qué es lo que pasó con el presupuesto para violencia de mujeres? Por favor. Él claro, también con bombos y platillos anunciaba la entrega de un presupuesto gigantesco y luego nos enteramos que ese presupuesto no era para un año, sino que era para 4 años, lo cual vuelve insuficiente. Y otro tema importante en la ley que vamos a votar el día de hoy tiene que ver con el presupuesto para universidades y enfermedades raras y catastróficas. Estos dos rubros no entran en los primeros rubros de educación en general, porque educación cubre educación inicial, básica y bachillerato, y salud, la salud en general y enfermedades raras se tratan en un presupuesto aparte. Lo que esta ley garantiza es que a lo largo del año, si a enfermedades raras y catastróficas y a universidades les asignaron un monto, ejemplo, $1,000, estoy poniendo cualquier monto, a lo largo del año no les puedan quitar, porque ¿qué es lo que pasa? Las universidades en el papel, en el presupuesto inicial, tienen un monto asignado, pero a lo largo del año el ministro de Finanzas, el Ministerio de Finanzas, puede en cualquier momento recortar ese presupuesto y las universidades se quedan desprovistas de herramientas. ¿Qué es lo que ha pasado durante todos estos años? Entonces esta ley lo que hace es incluir un artículo donde se haga una prohibición explícita de no recorte a estos dos sectores. Y finalmente también esta ley lo que hace es asegurar un mejor control respecto a la ejecución presupuestaria. Ahora llega a la Asamblea cada 6 meses, 2 informes, uno cada 6 meses. Lo que nosotros estamos proponiendo es que sea un informe cada 3 meses, es decir, 4 informes al año, para tener mayor conocimiento, y no nosotros como Asamblea, sino la ciudadanía en general, de a dónde se están yendo los recursos públicos. Eso también el presidente Guillermo Lasso está vetando. Es decir, prácticamente lo que hace el presidente Lasso es un veto casi total, porque es una ley que tiene 5 artículos, él está vetando 3. ¿Y cómo está al momento el ambiente en la Asamblea Nacional como para que ustedes consigan la aprobación de esto? Bueno, el antecedente más reciente fue la sesión del día domingo. Tuvimos varias sesiones, una de ellas fue sobre la Ley Orgánica de Comunicación, en la cual hubo un mix respecto de la votación. Nos allanamos en algunos artículos respecto al veto y nos ratificamos en otros artículos que a nuestro criterio eran los más importantes, sobre todo para los medios más pequeños, no los medios comunitarios. Entonces ahí nosotros logramos 92 votos, es decir, pasó con las justas esta ley que la veníamos peleando hace muchísimo tiempo, sobre todo para proteger el derecho que tienen los trabajadores, los medios de comunicación y demás. Ese es el antecedente que tenemos. Como les digo, esta es una ley que a inicios del mes de septiembre se aprobó con 97 votos, es decir, una amplia mayoría. Solamente el bloque gobernista no votó a favor de esta ley, así que yo esperaría que esos 97 votos se ratifiquen, o al menos lograr los 92 votos que necesitamos para ratificarnos en el texto. Quiero compartirles la imagen de la cuenta de Comunicación Ecuador, a propósito de lo que les mencionaba, porque esto se me pasó, mira tú, y me olvidé de comentarlo contigo hace rato que estábamos echando jarabe de lengua. Estamos actuando con firmeza para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y a la delincuencia. Esta es cuenta oficial del gobierno, ojo, es de la Secretaría de Comunicación. El gobierno está invirtiendo 1.200 millones de dólares hasta el 2025. ¿Se acuerdan ustedes que en abril, cuando asumía Carrillo, se hizo el ofrecimiento de una inversión, una inyección de 1.200 millones de dólares para la policía? Bueno, ha sido hasta el 2025.
Pero en ese momento se decía que era para ese año, o sea, para este año, para el 2022. Acuérdate lo que dijo Pablo Arosemena, ministro de Finanzas, la semana anterior. Dijo que el presupuesto anual de la policía son 1.200 millones de dólares. Por eso te digo. ¿Cómo es que ahora son 1.200 millones hasta el 2025? ¿Cómo se entiende eso, legisladora? Es una vergüenza, Alexis, es un insulto para los ecuatorianos y las ecuatorianas. Es un gobierno que se dice y se desdice cada vez que le da la gana. O sea, ya realmente esta es una situación insostenible. La semana pasada conversaba con mi sobrina, ella estudia en un colegio fiscal, en el Colegio Manuela Cañizares, y me contaba que ahora los padres de familia están asumiendo el costo de los conserjes, y que además hay 2 para todo el colegio, para los turnos de la mañana y de la tarde, que el Ministerio de Educación ya no está cubriendo ese rubro, y que la semana pasada habían eliminado los departamentos médicos que existen dentro de las instituciones de educación pública. Entonces nos damos cuenta que es un gobierno que no le interesa nada y que incluso se ha metido con lo más sagrado que tiene una sociedad, que es la infancia. Han violentado los derechos y siguen violentando los derechos de los niños y las niñas. Estamos hablando de un programa de desnutrición infantil que no ha sido ejecutado su presupuesto en lo más mínimo, y de escuelas y colegios que en este momento están viéndose cada día con menos docentes, con menos personal para que las instalaciones se encuentren dignas, con incluso ya ahora no tienen personal médico, como les comentaba. Entonces habrá que ver qué pasa, no solamente con esta ley, sino también con el presupuesto general del Estado. Sin embargo, ahí sí quiero adelantarles algo, y es que lastimosamente desde la Asamblea Nacional nosotros solamente podemos observar o aprobar este presupuesto. Si aprobamos, sale que está bien, digamos. Si observamos, emitimos observaciones al Ejecutivo, pero este tiene toda la potestad de decir: yo me ratifico en mi texto de proforma original. Así que creo que en este momento todas nuestras exigencias y todos los reclamos y demandas tenemos que dirigirlas, al menos en el tema de presupuesto, hacia el gobierno central, quien es el que tiene la competencia en este momento. Muchísimas gracias, asambleísta Noriega. Se nos terminó el tiempo y se nos quedaron algunos temas, así que esperamos volverla a tener con nosotros. Muy amable por habernos acompañado. Gracias, Licenia. Gracias, Alexis. Un abrazo.